Hola, me llamo Juan Carlos Marín. Actualmente trabajo como sinólogo en la Embajada de España aquí en Pekín, en China, donde ya llevo unos 9 años viviendo y 5 años en la embajada. Me ocupo principalmente de la traducción e interpretación del chino al español y del español al chino. ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, pues yo creo que mi camino, mi viaje con China, con el chino, con la cultura china, empezó cuando comencé a cursar los estudios de traducción e interpretación en Granada en 2011. Y yo soy de Murcia. En Murcia no existe esta opción, ¿no? La de estudiar chino. Y la opción que me parecía más viable era la Universidad de Granada y la verdad es que estoy muy contento de haber comenzado allí este camino. La formación, pues, fue, fue larga, a veces hacía larga, a veces más llevadera. No solo estudié chino, estudié también ruso como tercera lengua extranjera, aparte del inglés, que era mi primera lengua extranjera. Y fue muy enriquecedor. La experiencia fue muy enriquecedora, no solamente por la formación, que me parecía de un alto nivel, sino pues yo creo que la Universidad de Granada me aportó mucho en el sentido de conocer mejor qué ocurre fuera de Granada y de España, ya que tiene un ambiente estudiantil muy cosmopolita, muy internacional, ¿no? Con todos los estudiantes Erasmus. Yo recuerdo que además formaba parte del programa de mentores, es decir, que yo ayudaba a chicos y chicas que venían de intercambio de Rusia principalmente a llegar a España, a conseguir su teléfono, su tarjeta SIM, a conseguir un alquiler, todo eso. Y recuerdo que la UGR me ofreció no solamente la formación técnica, digamos, ¿no? De idiomas y de traducción e interpretación, sino esa visión hacia afuera, ¿no? Que además alimentaba mi, mi anhelo, ¿no? Por salir y conocer más. En la UGR también tuve la suerte de poder participar en programas de intercambio. Fui de Erasmus a Reino Unido, a la Universidad de Sheffield, y en 2015, el último año, hice un semestre aquí en la Universidad de Pekín para mejorar el chino. Entonces fue aquí, después de este intercambio en Pekín, cuando me di cuenta de que para seguir creciendo y seguir mejorando mi nivel de chino y alcanzar mis metas, lo más natural para mí sería venir a China a vivir. Entonces, posteriormente hice aquí un máster en la Universidad de Renmin, aquí en Pekín, de negocios internacionales. Y, y ya comencé a trabajar. Comencé a trabajar aquí en Pekín, salieron ofertas de trabajo y bueno, va pasando el tiempo y de repente pues ya llevo aquí 9 años, ¿no? Ahora estoy en mi último trabajo, que es el puesto que desempeño ahora mismo como sinólogo en la Embajada de España. Ya llevo 5 años. En cuanto a mi experiencia más en detalle, digamos, sí que me gustaría resaltar pues el cariño en los profesores que noté muchas veces en la Universidad de Granada, no solamente de uno, sino que recuerdo que había un ambiente muy positivo y además creo que era muy importante, sobre todo para aprender un idioma tan difícil como el chino, ¿no? Ver a un español que ha pasado por lo mismo que tú y con el que te puedes identificar y que esta persona te inspire, ¿no? A seguir adelante, porque recuerdo que alguna vez teniendo profesores que a lo mejor procedían de China y que eran chinos, sí que decía, bueno, esta persona es china, claro que habla chino, pero yo voy a ser capaz alguna vez de hablar chino como, ¿no? Para comunicarme a un nivel tan bueno como esta persona china. Pues sí, en la Universidad de Granada yo recuerdo una de las cosas que a mí me gustó es que había no solo profesores chinos, sino también españoles y que servían un poco como de inspiración para ver que eso era posible. Entonces, estamos hablando de gente que había vivido en China durante mucho tiempo, que conocía China muy bien y realmente recuerdo pues situaciones en las que uno podía llegar a pensar que era demasiado difícil, que no merecía la pena y ahí estaban esos profesores para decirte que no, que requiere tiempo y esfuerzo y que lo estás haciendo bien. Entonces, ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? Digamos, esa complicidad quizá con los profesores, porque se comparte un,
un tipo de visión del mundo parecida, de anhelo por conocer lo desconocido, lo exótico, ¿no? Y creo que eso hacía que hubiera muy buen ambiente. Eso es una de las cosas que recuerdo con mucho cariño también. Y en cuanto a asignaturas, bueno, mi favorita era el chino, porque aprendía un montón y era algo completamente nuevo, ¿no? Además, luego podías hablar con los amigos, ¿no? Pues he aprendido a decir esto en chino y pues quedaba muy guay. También me gustaba muchísimo la clase de ruso y me gustaba mucho que a pesar de que yo no estuve matriculado en ruso durante todo el curso, porque no era posible, la tercera lengua se escogía solamente durante... um, se podía coger a partir del tercer año, si no recuerdo mal. Pues yo hablé con el profesor y él estaba encantado de que yo fuera como oyente a todas las clases. Entonces yo recuerdo que, que, que les daba como salida, ¿no? A ese anhelo también, que yo tenía ese deseo que tenía de aprender ruso y de sacar el ruso a la par que el chino en ese momento. Y esto no solo me ocurrió una vez, sino que lo pude hacer durante bastante tiempo, así que también lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Ese gesto tan bonito que tuvieron de dejarme como oyente, y no solo como oyente, sino que me pregunté, recuerdo que hacíamos las tareas para clase y y hacían que participara, se interesaban porque yo profesora también, ¿no? Y que no se trata entonces de un sistema en el que yo pago y tú me das un servicio, ¿no? Se trata de realmente una comunidad de estudiantes y profesores de académica que comparte un objetivo que es como avanzar y aprender cosas nuevas. En cuanto a consejos, yo siento que puedo dar más consejos a personas que estén cursando traducción e interpretación, pero creo que también hay algunas líneas generales que se pueden aplicar a, a todos los estudiantes, que es algo que yo, por ejemplo, no había sido capaz de ver cuando, cuando estaba cursando el grado, es que en traducción e interpretación la salida no solamente es el traductor o intérprete, la salida puede pasar por trabajar en una empresa china o trabajar en una empresa española que tenga negocios con China, o puede ser opositar a diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces a mí sí que me faltaba un poco esa visión en ese momento de ver que hay mucho más allá aparte de solamente traducir e interpretar. Um, y creo que para aquellos a los que les gustan los idiomas y les gusta estar fuera y hacer cosas con otros países y otras culturas, pero no les entusiasma tanto justo lo que estudian, también me gustaría que tuvieran presente pues eso, que hay muchas salidas y hay algunas muy buenas, que parece que se escapan un poco y que si no nadie te cuenta que existen, pues se quedan fuera del radar. En este caso, por ejemplo, yo trabajo en la Embajada de España y sí que veo que la posición de diplomático es una posición que requiere un estudio importante, ¿no? De temario, etcétera, pero en la que los idiomas también son importantes. Yo creo que en otras carreras, derecho o relaciones internacionales, quizás tienen un enfoque a esta posición, por ejemplo, pero en traducción e interpretación creo que no, y creo que es una opción que deberían tener en cuenta. Bueno, y habrá muchas más que desconozco, pero eso, mantener una mirada más abierta. Bueno, el programa Alumni me parece que está genial porque así se puede mantener ese vínculo entre los exalumnos y la universidad y los exalumnos y los alumnos actuales, ¿no? Me parece una plataforma muy, muy importante pues, para mantener ese vínculo y que no se quede todo ese intercambio de conocimiento en las aulas, sino que también podamos seguir la trayectoria de otras personas que han estudiado lo mismo o han estudiado otras carreras y poder juntos, ¿no? Ver más allá, ver dónde hay sinergias, dónde se puede trabajar, dónde se puede colaborar, dónde se pueda seguir aprendiendo y llevar esa experiencia tan bonita de la UGR, que nos da la UGR, más allá de las aulas, ¿no? Hacia durante toda la carrera profesional. Así que me parece una iniciativa muy, muy valiosa, sin duda.